Ouais, mais là, en fait, on touche à rien, hein. C'est la troisième partie. Et là, on est en train d'obtenir les mises à jour. On laisse faire et puis enjoy. Download. Kinderbetreuung verfügbar sein, die an der Ausarbeitung teilgenommen haben. Technischer Offizier. Umfang der GBVH im Ausland. Ziel dieses Leitfadens ist es, Empfehlungen für bewährte Verfahren in der Lebensmittelhygiene zu geben, um die Hygiene und Sicherheit der Lebensmittel zu gewährleisten, die während der Aktivitäten unter freiem Himmel im Rahmen der Aufnahme von Minderjährigen außerhalb des Elternhauses zubereitet werden. Artikel L 227 bis 4 und Artikel R 227 bis 21 des Kodex für soziales Handeln und Familien. Der Leitfaden bezieht sich auf die Ernährung von Kindern, Jugendlichen und ihren Vorgesetzten, wenn ihre Lebensorte und die Zubereitung von Mahlzeiten in unkonventionellen Arrangements festgelegt sind, die durch das Leben unter freiem Himmel und im Freien bedingt sind. Geschäftstätigkeiten. Siehe die GBVH-Seite, https skeptischer Smiley acmcvl, fr Hygiene-ad-securite Restauration Kollektive de Plein Air und laden Sie das PDF-Format herunter. Europäische Umweltzeichen. Säkularismus. Das Wort säkular bedeutet, dass es dem Volk gehört und nicht dem Religiösen. Säkularismus ist ein Konzept, das eng mit der Freiheit verbunden ist. Die Bekämpfung des Säkularismus besteht aus Unterstützung aller Lehrer, Pädagogen und Animatoren bei der Umsetzung an Universitäten, Hochschulen und Schulen sowie der kollektiven Aufnahme von Minderjährigen, Vereinen und öffentlichen Räumen. Wie im gegenseitigen Respekt der Menschen, unabhängig von den religiösen, philosophischen, politischen und sexuellen Überzeugungen jedes Einzelnen, während gleichzeitig die Aneignung kollektiver Werte gefördert wird, auf denen ein gemeinsames Design beruht. Brief von der weltlichen Seite www.leisiteedukteur.org 1. Warum und wie kann man den Säkularismus in ACM angehen? Das Gesetz von 1905 trennt den Staat von den Kulten und garantiert so allen die Gewissensfreiheit. Jetzt können sie religiös, agnostisch oder atheistisch sein, ohne benachteiligt zu sein. Heute werden die Prinzipien des Säkularismus in Bezug auf Diskriminierung und Kommunitarismus überprüft. Als Teil der heutigen Gesellschaft sind ACMS auch Orte des Aufbaus, des Austauschs und der Debatte, an denen die Rolle von Moderatoren und Direktoren größer sein muss. Sie haben die heikle Aufgabe, Jugendlichen und Erwachsenen beizubringen, andere in ihrem Unterschied zu respektieren. Thank you. Sie müssen Toleranz gegenüber Mitbürgern lehren, die nicht unbedingt dieselbe Klinik teilen.
Das Erlernen des Respekts für die Gewissensfreiheit und die Entwicklung der Gedankenfreiheit, die nicht nur in Konfliktsituationen, sondern vor allem im Moment des Begrüßens und Entwickelns der Bindung zum anderen, zum Zeitpunkt des Zuhörens, der Analyse, der Information erfolgt. Konstruktion von Lösungen sowie individuellen und kollektiven Übertragungen. ACM von Natur aus, Geschlecht und soziale Vielfalt, Urlaubszeiten, Koexistenzsituationen. Tatsächlich sind sie privilegierte Möglichkeiten, um ein besseres Zusammenleben auszudrücken, indem sie anderen zuhören und sie respektieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit aufbauen. Die Einrichtung eines Projekts, einer Charta oder die Entwicklung des notwendigen und vorteilhaften Rahmens für das Leben einer Gruppe und für den Einzelnen. Der Front Desk Manager korrigiert ihre Implementierung und setzt sie durch. Darüber hinaus kann es den Führern einen gemeinsamen Kodex und das Streben nach einer gemeinsamen Haltung bieten, um den Säkularismus besser zu fördern. Ist es möglich, an religiösen Praktiken teilzunehmen? Der Veranstalter hat die Möglichkeit, dies zu ermöglichen. Teilnahme an religiösen Zeremonien oder die Einhaltung religiöser Vorschriften für Kinder, die dies wünschen, kann eine Möglichkeit und akzeptabel sein. Mit der alleinigen Bedingung, keine Störung in der Funktionsweise des Aufenthalts zu infizieren oder zu möglichen Gewissensverletzungen bei anderen Minderjährigen beizutragen. Die Animatoren, die einen Bildungsauftrag haben, den sie frei erfüllen möchten, sei es in Verbindung mit einer strengen Neutralität in religiösen oder politischen Angelegenheiten gegenüber Jungen und Mädchen und der Achtung der Umsetzung ihrer Überzeugungen, müssen sich im Bild üben. Wie soll man auf die Praxis der Fastenzeit, des Ramadan oder des Fastens reagieren? Grundsätzlich beziehen sich diese Optionen nicht auf präpubertäre Kinder. Freiwilliger Entzug kann zu einer Veränderung der Organisation des täglichen Lebens, der Aktivitäten und des physiologischen und psychologischen Zustands des Jugendlichen führen. Es ist jedoch möglich, dass dieser Wunsch respektiert werden kann. Es ist wichtig, eine verminderte Wachsamkeit und eine erhöhte Müdigkeit zu berücksichtigen. In diesem Fall kann der Direktor die Aufhebung der Abstinenz beantragen. Wenn ein Gesundheitsrisiko besteht, liegt es in der Verantwortung des Veranstalters, die Eltern bei der Registrierung darüber zu informieren, dass diese Wünsche aus Gründen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht berücksichtigt werden. Für die Mitglieder des Lehrerteams sollten religiöse Praktiken zwar nicht in Frage gestellt werden, sie sollten jedoch mit ihrer Bildungsverantwortung und den von ihnen überwachten Funktionen vereinbar sein. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Familien empfehlen, sich vor der Registrierung über die Berücksichtigung philosophischer oder religiöser Praktiken zu informieren. Wie soll auf die Verwendung religiöser Symbole und Zugehörigkeit reagiert werden? Das Bildungsprojekt oder die internen Vorschriften haben keinen Grund, die Verwendung von Kindern durch Kinder zu verbieten. Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Religion, innerhalb der Grenzen natürlich jeder Form von Proselytisieren. Diese Zeichen sollten jedoch die Teilnahme an Aktivitäten und nicht verhindern das ganze Leben der Gruppe. Wenn der Moderator gebeten wird, eines dieser Poster zu entfernen, das Üben von Aktivitäten sollte mit Fingerspitzengefühl erfolgen, damit es nicht anstößig ist oder herausfordernd. 5. Kann ein Moderator veranlasst werden, sich aufgrund seiner religiösen, philosophischen oder politischen Überzeugung zu weigern, bestimmte Aktivitäten zu überwachen? Ein Moderator ist da, um Bildungsaktivitäten in Bezug auf das pädagogische Projekt des Managements durchzuführen. Folglich ist diese Mission viel mehr eine Verpflichtung als ein Vertrag, der in voller Kenntnis der Tatsachen abgeschlossen wird.
Der Moderator hat sich verpflichtet, ein pädagogisches Projekt durchzuführen, über das er zuvor während der Ausübung seines Animationstrainings informiert wurde. Im Moment scheint es mir, dass ein Entertainer keine Möglichkeit hat, sich zu weigern. 6. Kann die Koedukation von Kindern aus religiösen Gründen abgelehnt werden. Durch Vorschriften werden MCS Vielfalt auferlegt und Grenzen gesetzt. Über die Mischung hinaus müssen Mädchen und Jungen die gleichen Rechte haben, Zugang zu den gleichen Aktivitäten haben und die gleichen Freiräume haben, in denen sie sich ausdrücken können. Daher können junge Menschen oder ihre Familien die Koedukation im Namen religiöser Prinzipien nicht ablehnen. Junge Menschen müssen sich auch der Beziehungen zwischen Mädchen und Jungen bewusst sein, die Mittel zur Gewährleistung der Vielfalt und die Notwendigkeit, sie bei allen Gelegenheiten zu schaffen, in Frage zu stellen. Während Vielfalt nicht systematisch verfolgt werden muss, muss sie gefördert und ermöglicht werden. Nachhaltige Entwicklung. Können die Planisphäre und die Menschheit leben, ohne sie zu zerstören, weiterhin Energie und Rohstoffe in beispielloser Geschwindigkeit liefern und verbrauchen? Nein, und die ernsthaften Studien sind alarmierend, daher ist es an der Zeit, auf der Grundlage einer lokalen und nachhaltigen Entwicklung zu handeln, und die MCS sind darüber besorgt, weil sie nicht von ihrer Umwelt isoliert sind. Akteure des Territoriums stehen in Interaktion mit ihm. 7. Was ist nachhaltige Entwicklung oder Double D? Es erfüllt die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen, dasselbe zu tun. Das Doppel-D basiert auf 3 Säulen: soziale Solidarität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverantwortung. Für den Begriff der nachhaltigen Entwicklung sind 2 Konzepte wichtig: das Konzept der Notwendigkeit und insbesondere der Grundbedürfnisse der am stärksten benachteiligten Personen, denen die höchste Priorität eingeräumt werden sollte. Die Vorstellung von den Einschränkungen, die der Stand unserer Techniken und unserer sozialen Organisation der Fähigkeit der Umwelt auferlegt, aktuelle und zukünftige Bedürfnisse zu befriedigen. Brundtland Report 1987-8 Warum sind ACMS privilegierte Orte für Sensibilisierung und Aufklärung? Doppeltes D. Die Entscheidungen, die Sie in Ihrem täglichen Leben und in Ihrer Entwicklung treffen, sind nicht neutral, sind Teil einer freiwilligen Dynamik der Regionalplanung. MCS bilden auch Lebensabschnitte für die willkommene Öffentlichkeit. Das tägliche Leben mit seinen Highlights Essen und Gastfreundschaft sind starke Bildungsachsen. Diese Realität fördert die Bildung in Umwelt und nachhaltige Entwicklung in vielen Zeiten und alltäglichen Handlungen, in kollektive Konstruktion von Fähigkeiten und Einstellungen. 9. Welcher Ansatz, um für ein Doppel-D zu denken und zu handeln? Der Agenda-Ansatz des 21. Jahrhunderts ist ein konkretes Instrument, das die 3 Säulen von berücksichtigt: nachhaltige Entwicklung. Sie sind wie folgt organisiert: Diagnose oder Bestandsaufnahme von Feldern, auf die einwirken kann: Energie, Transport, Lebensmittel. Mögliche Verbesserungen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Akt nach einer fairen und lokalen Wirtschaft. Ergreifen Sie konkrete Maßnahmen und messen Sie die Auswirkungen während der Bewertung. Der Ansatz der Umwelterziehung für eine nachhaltige Entwicklung kombiniert beides: sensibler Blick und ein wissenschaftlicher Ansatz. Bericht über die Konferenz von Rio de Janeiro 1992. 10. Was ist der ökologische Fußabdruck? Es ist die Schätzung der Oberfläche, die die Erde benötigt, um unsere Bedürfnisse gemäß unserer Lebensweise zu befriedigen. Der weltweite durchschnittliche ökologische Fußabdruck beträgt 25.000 Quadratmeter pro Person.
Es ist, als hätten wir 2 Planeten zur Verfügung. 11. Auf welche spezifischen Ziele können wir reagieren? Kollektivtransport, Fahrgemeinschaften für Vermittler, Auswahl von Sammelfahrzeugen und Pedibus. Gesundheit und Ernährung, körperliche Aktivität und Prävention. Unter Berücksichtigung der Praktiken junger Menschen wählen sie lokale Bioprodukte, renovieren, pflegen und statten sie Häuser mit gesunden Produkten aus. Energie, untersuchen Sie Energieoptionen, um Energie zu sparen, verwenden Sie Energiesparlampen und tragbare Lampen mit Dynamo. Wassermanagement, Suchstrategien zum Wassersparen, ökologisches Management von Teichen und Schwimmbädern, Installation von Trockentoiletten, Schließen von Wasserhähnen und Überprüfung von Fugen. Abfallmanagement, Ouais, Überlegungen und je vous Praktiken zur remonter encore Entsorgung pour von de face, Kunststoffabfällen, zur mais peut-être selektiven Einstufung je gegen vous le Abfall, montre pour zu ceux qui recycelbaren préfèrent l'installer Verpackungen, zum Bau und zur via Herstellung USB. mit recycelbaren C'est sympa aussi. Materialien. It's very authentic. Verwaltung von Konsumgütern in Gebieten, Gruppierung von Einkäufen und Bündelung von Waren zwischen Strukturen. Essen Sie lokale Lebensmittel und saisonale Produkte, fördern Sie Shorts. 12. In welchen Bereichen können wir handeln? Nehmen Sie an den Themen Umweltbildung und Doppel-D innerhalb der regionalen Bildungssysteme teil, Plan oder Vertrag für Bildungsbeteiligung oder lokaler Bildungsvertrag. Fairer Yeah. und einheitlicher Tourismus. Solidarität in den Gebieten, generationenübergreifend, die jungen Chartres, die Verbindungen zwischen den Strukturen im städtischen oder ländlichen Gebiet. Raumplanung, bieten Sie kollektive Räume und Aktivitätsbereiche an, die von Kindern und Jugendlichen investiert werden. Partizipative Demokratie, Aufbau, Verbesserung und Förderung einer Stimme von Kindern und Jugendlichen, Austausch von Wissen über bürgerliche Praktiken. Thank you. 13. Come on. Wie ist On va l'envoyer en Toban Swahili, en swahilophone. Et puis on va l'envoyer, on va le talc en l'espagnol. Pour les Afro-Européens. Ouais. Pour les rues. Enjoy. Mchoreshaji na mkurugenzi wa Torati maalum 20222023. Maisha ya ushirika, elimu maarufu, vijana na michezo 100%, elimu maarufu 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 100%, elimu maarufu. Ouais, c'est pour mettre l'équilibre osro de créole osro, afro osro, créole, le big créole des îles éparses de l'océan Indien, côté Mozambique, Mayotte, îles Europa, éparses, Madagascar, Comores, ça on met ça à part. C'est notre litige. Et puis Tanzanie, Kenya et tout ça, big up. Société. Jamii. Thank you, Doctor. You're ready. Station ready.
ready. Ready. Very ready. Usalama wa chakula. Usalama wa chakula. Usalama wa chakula. Hapa tunakwenda kwa mwongozo wa mazoezi mazuri ya nje. Kwa kuwa usafi na chakula ni maoni bora maishani. Mwishowe itakuwa na mwongozo wa mazoea mazuri ya usafi katika upishi wakati wa kukaa au mapokezi yaliyopangwa nje. Mwisho wa mwaka wa shule 2022-2023 na mchango wa mamlaka ya afya. Chakula, utayarishaji na matumizi ni sawa na raha, muundo na kuishi pamoja. Kwa kweli, ni shughuli ya kila siku ambayo ni ya bei rahisi asili. Kwa kuongezea maono ya uwajibikaji huhimiza kutumia sheria za usafi. Kula salama. Kuna mvutano fulani kwa sababu ni ngumu kuishi kulingana na maarifa ambayo hii inahitaji, hofu ya ukaguzi wa kiafya na lawama zinazowezekana. Wakati shughuli za urejesho ziko nje, kupiga kambi chini ya tarps, wakati wa kuongezeka au picnic kubwa, hatari ya kiafya ni kwa mtazamo wa kwanza zaidi. Walakini, ukweli unaonyesha kuwa uzoefu thabiti wa kambi katika uwanja huu unaruhusu, kwa kuzingatia maarifa ya kisasa, kudhibiti hatari hii ya kiafya. Kikosi hiki kinatambuliwa na sheria ya Ufaransa na Uropa. Ilikuwa wakati wa mwongozo huu kuwasili kwa sababu agizo la Septemba 9, 1997 kuanzisha hali ya pamoja ya kijamii iliondoa kambi za wasafiri kutoka kwa wigo wake. Halafu, kwa sababu ya maagizo ya Uropa juu ya usalama wa chakula wa 2002 na 2004, amri hii imekuwa ya kizamani na kuna wajibu kwa mashirika kuwa na mwongozo wao wa mazoea mazuri katika usafi wa chakula. Ndo ambacho mwongozo huu unawakilisha hubadilisha njia na mazoezi ya usafi wa chakula. Kwa wazi, jukumu la matokeo linaendelea, lakini yeyote anayefanya kulingana na mwongozo huu kwa sababu ya kubadilika na ukali unaofaa inahakikishia usalama wa chakula na, kwa hivyo, usalama iliyoundwa na waandaaji wa mtaa na kuthibitishwa na mamlaka ya umma. Kwa hivyo, inakuwa chombo cha kawaida cha rejea kati ya huduma za kudhibiti na waandaaji, kusaidia wale wanaohusika katika utayarishaji wa chakula. Waraka huu sio maagizo, lakini ni zana ya kuchochea mawazo ili kuwezesha utekelezaji wa mpango wa usimamizi wa afya. Ilianzishwa kutoka kwa uchunguzi wa alama muhimu, njia ya baada ya kupokea maoni mazuri ya afisa, wakala wa Ufaransa wa usalama wa chakula, ilithibitishwa na mamlaka ya umma. Ina tekniki 178 gawanywa 002 ya Aprili 29, 2004 kuhusu usafi wa bidhaa za chakula. Itapatikana baada ya nyaraka za Ufaransa na waandaaji wa utunzaji wa watoto ambao walishiriki katika uandishi wake. Afisa ufundi. Upeo wa kupaa nje ya nchi. Lengo la mwongozo huu ni kutoa mapendekezo ya mazoea mazuri katika usafi wa chakula ili kuhakikisha usafi,
na usalama wa chakula kilichoandaliwa wakati wa shughuli zilizopangwa nje kama sehemu ya mapokezi ya watoto nje ya nyumba ya wazazi. Kifungu cha 227 ondoa 4 na kifungu cha 27 ondoa 21 ya kanuni ya hatua za kijamii na familia. Mwongozo unahusu kulisha watoto, vijana na wasimamizi wao wakati maeneo yao ya maisha, na utayarishaji wa chakula umewekwa katika mipangilio isiyo ya kawaida iliyowekwa na maisha ya wazi na shughuli za biashara. Tazama ukurasa wa GPA. Actes pour hygiene et sécurité, restauration collective de plein air, na pakua muundo wa PIF. Lebo za eko za Ulaya. Yeah, Ujamaa. big up to côté Tanzanie, Kenya, Mozambique, Afrique australe, big up. Ne- Big up les Neno îles d'Australie, kidunia linamaanisha Big up kuwa ni l'État, mali ya watu Norvège, kinyume na dini. big up Komunisti Réunion, ni big up, dhana big up inayohusiana kwa Seychelles, karibu na uhuru. big up Maurice, big up Kushughulikia Madrid, ujamaa big up kunajumuisha Mayotte, kusaidia walimu wote, walimu na wahuishaji kutekeleza katika vyuo big vikuu, up Mada, vyuo Comores. vikuu na shule, mapokezi salue. ya pamoja ya watoto, vilabu na Et nafasi on vous za signale umma. Kama ilivyo kwa heshima baisser ya l'attention, kurudia ya parce watu qu'en bila fait, le kujali litige, il faut qu'il imani soit za remédié. kidini, Pour ça, falsafa, on est fait qu'on siasa crée na ngono des za kila mmoja, équilibres. wakati C'est pour inakuza créer des utengaji wa équilibres maadili d'un ya pamoja processus ambayo muundo démocratique. wa kawaida umejengwa. OAD, Barua c'est un kutoka kwa wavuti processus ya kidunia démocratique. u On est sur latitude.org. cette station pour un processus démocratique et pour remédier le litige et mettre enfin les points sur les i. Thank you. Kwa nini na jinsi ya kushughulikia ujamaa katika ACM. Sheria ya 1905 hutenganisha serikali na ibada na kwa hivyo inahakikishia uhuru wa dhamiri kwa Come wote. on, top 10. Sasa unaweza kuwa mtu wa kidini, asiyeamini au asiyeamini kuwa hakuna Mungu bila kuwa katika hali mbaya. On big up, Leo big up. kanuni On za sélectionne ujamaa que les kuhusu authentiques, ubaguzi les na vrais, ukomunisti zinaangaliwa upya. les équilibres. Kama sehemu ya jamii ya leo, pia ni sehemu Voilà. za ujenzi, Écoute le rapport, tu ubadilishaji comprendras. na mjadala ambapo jukumu la wawezeshaji na wakurugenzi lazima liwe kubwa zaidi. Wana jukumu dhaifu la kufundisha vijana na watu wazima kuheshimu wengine katika tofauti zao. Lazima wafundishe uvumilivu kwa raia wenzao ambao sio lazima washiriki kliniki moja. Ujifunzaji wa kuheshimu uhuru wa dhamiri na ukuzaji wa uhuru wa mawazo ambao haufanywi tu katika hali za mzozo, lakini zaidi ya yote wakati wa kukaribisha na kukuza uhusiano na mwingine, wakati wa kusikiliza, uchambuzi, habari, ujenzi wa suluhisho na maambukizi ya mtu binafsi na ya pamoja. ACM kwa asili yake, jinsia na utofauti. Pour te donner l'équilibre. Kijamii, vipindi vya likizo, hali ya kuishi. Kwa kweli, wao ni fursa za upendeleo za usemi wa kuishi pamoja kwa kuwasikiliza na kuwaheshimu wengine huku wakijenga utu wao. Kuanzishwa kwa mradi, mkataba au maendeleo ya mfumo muhimu na wa faida kwa maisha ya kikundi na kwa mtu binafsi. Meneja wa dawati la mbele hurekebisha utekelezaji wako na kuwatia nguvu. Kwa kuongezea, inaweza kuwapa viongozi nambari ya kawaida na kufuata mtazamo wa kawaida kukuza vyema ujamaa. Bili, je, inawezekana kushiriki katika mazoea ya kidini? Mratibu ana chaguo la kuifanya iwezekane. Kushiriki katika sherehe za kidini au kuheshimu maagizo ya kidini kwa watoto wanaotaka inaweza kuwa uwezekano na kukubalika. Kwa hali ya pekee ya kutokuambukiza shida katika utendaji wa kukaa au kuchangia ukiukaji wa dhamiri kwa watoto wengine. Wahuishaji, wakiwa na dhamira ya kielimu ambayo wamechagua kwa hiari kuitimiza, ikiwa inahusishwa na kutokuwamo kabisa katika masuala ya kidini au ya kisiasa dhidi ya watoto na kuheshimu utekelezaji wa imani zao,
lazima wajitekeleze kwenye picha. Tatu, jinsi ya kujibu mazoezi ya Kwaresima, Ramadhani au kufunga. Kimsingi, chaguzi hizi hazimaanishi watoto wa mapema. Ukosefu wa hiari unaweza kusababisha mabadiliko ya shirika la maisha ya kila siku, shughuli na hali ya kisaikolojia ya ujana. Walakini, inawezekana kwamba hamu hii inaweza kuheshimiwa. Ni muhimu kuzingatia kupungua kwa tahadhari na kuongezeka kwa uchovu. Ikiwa hii itatokea, mkurugenzi anaweza kuomba kutokuwepo kukomeshwa. Wakati kuna hatari kwa afya, ni jukumu la mratibu kuwaarifu wazazi wakati wa kusajili kwamba, kwa sababu za dhima ya jinai, matakwa haya hayataheshimiwa. Kwa washiriki wa timu ya kufundisha, wakati mazoea ya kidini hayapaswi kuhojiwa, yanapaswa kuendana na majukumu yao ya kielimu na kazi wanazosimamia. Habari juu ya kuzingatia mazoea ya kifalsafa au ya kidini itolewe kwa familia kabla ya kujiandikisha. Jinsi ya kujibu utumiaji wa alama za kidini na mali. Mradi wa elimu au kanuni za ndani hazina sababu ya kukataza matumizi na watoto ya ishara ya kuwa wa dini yoyote, bila kikomo, kwa kweli, ya aina yoyote ya kubadilisha watu. Lakini ishara hizi hazipaswi kuzuia ushiriki katika shughuli na maisha yote ya kikundi. Ikiwa mwezeshaji ameulizwa kuondoa moja ya mabango haya kwa mazoezi ya shughuli, inapaswa kufanywa kwa busara ili isiwe ya kukera au changamoto. Comme on remet un renit pour le flash TV diffusion. Et ouais, vous voyez comment on fait le training d'animateur radio et télé. Commence par là. Msaidizi anaweza kushawishiwa kukataa kusimamia shughuli fulani kwa sababu ya imani yao ya kidini, falsafa au siasa. Mwezeshaji yuko kutekeleza shughuli kuhusiana na mradi wa ufundishaji wa usimamizi. Kwa hivyo, dhamira hii ni kujitolea zaidi ya mkataba ambao unafanywa kwa ufahamu kamili wa ukweli. Mwezeshaji amejitolea kutekeleza mradi wa ufundishaji ambao hapo awali aliarifiwa wakati wa mazoezi ya mafunzo yake ya uhuishaji. Kwa sasa, inaonekana kwangu kuwa mtumbuizaji hana uwezekano wa kukataa. Je, mafunzo ya watoto yanaweza kukataliwa kwa sababu za kidini? Kanuni zinaweka utofauti kwa athmu na kuweka mipaka. Lakini zaidi ya mchanganyiko, wasichana na wavulana lazima wawe na haki sawa, wawe na ufikiaji wa shughuli sawa na wawe na nafasi sawa za uhuru wa kujieleza. Kwa hivyo, vijana au familia zao hawawezi kukataa ushirikiano kwa jina la kanuni za kidini. Vijana lazima pia watambue uhusiano kati ya wasichana na wavulana, kuhoji njia za kuhakikisha utofauti na hitaji la kuunda kila wakati. Ingawa utofauti haionekani kuwa unafuatwa kwa utaratibu, lazima uhimizwe na ufanyike. Maendeleo endelevu. Après, si vous avez l'habitude d'installer Windows 11 avec un flash de formation radio et TV, vous pouvez le faire. Mais si on ne connaît pas, il ne vaut mieux pas faire comme moi et laisser faire Ulimwengu na Windows et ubinadamu patienter. vinaweza Moi, j'ai kuishi bila l'expérience, c'est pour ça que kuiharibu, kuendelea je me kutoa na permets. kutumia nishati na malighafi kwa kiwango kisicho kawaida. Hapana, na masomo mazito ni ya kutisha. Kwa hivyo, ni wakati wa kuchukua hatua kwa msingi wa maendeleo ya ndani na endelevu na athmu wana wasiwasi juu ya hii kwa sababu hawajatenganishwa na mazingira yao. Watendaji wa eneo hilo wanashirikiana nayo.
Je, maendeleo ni endelevu au mbili? Inakidhi mahitaji ya kizazi cha sasa bila kuathiri uwezo wa vizazi vijavyo kufanya vivyo hivyo. Yeah, ok. Mbili ni On a msingi wa compris nguzo pour ceux qui tatu: sont swahilophones. mshikamano wa kijamii, C'est, ufanisi wa c'est uchumi le na programme. uwajibikaji wa C'est mazingira. vraiment c'est l'essentiel pour Dhana mbili ni notre muhimu base. kwa C'est une dhana ya base maendeleo radio TV endelevu, qui dhana ya a but ulazima na non haswa lucratif. ya tu vois. mahitaji muhimu ya Et wale ce qu'on walio veut pour chini nous, c'est zaidi, l'essentiel. ambao L'amour, kipaumbele cha juu partager de l'amour kinapaswa et des kupewa. équilibres. C'est Wazo la important. mapungufu ambayo hali ya Éviter de mbinu nous zetu envoyer na des shirika letu la énergies kijamii négatives. huweka On juu sait qu'il y ya en a, uwezo wa mais mazingira c'est là kukidhi on mahitaji ya sasa na ya on baadaye. accepte nos karmas. Mais l'idéal, c'est de mettre du positif et ce sera Ripoti ya mieux pour nous et Brundtland nos enfants. Thank you. 1987. Un toba, on va mettre un toba espagnol. El espagnol. Animador y director de especialidad. Edición 2022-2023. Vida asociativa, educación popular, juventud y deporte, educación 100% popular, 100% educación popular, 100% educación popular. Educación 100% popular, 100% educación popular, 100% educación popular. Yeah. Là, on a la phase, le thème numéro 1. C'est la société en français. Société. L'espagnol, chitalk. Chitalgoon. C'est pas grave, c'est Sociedad. les créoles. Seguridad alimentaria. Yep. On va mettre l'essentiel. La herramienta práctica que 50 minutes. Précis. Feel the vibes. Yeah. Come on. representa esta guía cambia el enfoque y la práctica de la higiene alimentaria. La obligación de resultado persiste obviamente, pero quien practica según esta guía por la flexibilidad y el rigor necesarios. Garantiza la seguridad alimentaria, por tanto, la seguridad del consumidor. Desarrollado por los organizadores de los MCA y validado por las autoridades públicas. Por tanto, se convierte en la herramienta común de referencia entre los servicios de control y los organizadores. Diseñado para ayudar a las personas involucradas en la preparación de comidas, este documento no se presta a prescribir, pero constituye una herramienta de reflexión para facilitar la implementación de un plan de control de salud. Se estableció a partir de la observación de puntos críticos, método HCCP. Tras haber recibido el dictamen favorable de AFSA, Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, fue validado por las autoridades públicas. C.
basa en la normativa CN grado 178/002 de 29 de abril de 2004 relativa a la higiene de los productos Thank you, Microsoft. alimenticios. Estará disponible después de la documentación francesa y de los organizadores de cuidado infantil que participaron en su Thank you. redacción. Your template so nicely. Oficial técnico. Alcance de la OPA para el exterior. Esta guía tiene como objetivo dar recomendaciones de buenas prácticas en higiene alimentaria para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos preparados durante las actividades organizadas al aire libre como parte de la recepción de menores fuera del hogar parental. Artículo L227-4 y artículo R227-21 del Código de Acción Social y Familias. La guía se refiere a la alimentación de los niños, jóvenes y sus supervisores Yeah, cuando your sus radio lugares de station is ready. vida y preparación de las comidas se encuadran en arreglos no convencionales condicionados por la vida al aire libre y las actividades empresariales. Vea la página de UPA. https cara de disgusto /diagonal amcvl fr higiene-et-securite /restauration collective de pleiner /diagonal y descargue el formato PDF. Ecoetiquetas europeas. Laicismo. La palabra secular significa que pertenece al pueblo en contraposición a lo religioso. El laicismo es un concepto muy ligado al de las libertades. Abordar el laicismo consiste en ayudar a todos los docentes, educadores y animadores a implementar en universidades, colegios y escuelas, la recepción colectiva para menores, clubes y espacios públicos. Como en el respeto recíproco de las personas sean cuales sean las creencias religiosas, filosóficas, políticas y sexuales de cada uno, al tiempo que se promueve la apropiación de los valores colectivos sobre los que se construye un diseño común. Carta del sitio secular, www.laicite-educteur.org. 1. ¿Por qué y cómo abordar el laicismo en ACM? La ley de 1905 separa el Estado de los cultos y garantiza así la libertad de conciencia a todos. Ahora se puede ser religioso, agnóstico o ateo sin estar en desventaja. Hoy se están reexaminando los principios del laicismo con respecto a la discriminación y el comunitarismo. Como parte de la sociedad actual, los MCA son también lugares de construcción, facilitadores y directores debe ser mayor. Tienen el delicado papel de enseñar a los jóvenes y adultos a respetar a los demás en su diferencia. Tienen que enseñarles la tolerancia frente a los conciudadanos que no necesariamente comparten la misma clínica. El aprendizaje del respeto a la libertad de conciencia y el desarrollo de la libertad de pensamiento que no se hace solo en situaciones conflictivas sino ante todo en el momento de acoger y desarrollar el vínculo con el otro. En momento de escucha, análisis, información, construcción de soluciones y transmisiones. Individuales y colectivas. MCA por su naturaleza, género y diversidad social, periodos vacacionales, situaciones de convivencia. De hecho, son oportunidades privilegiadas para la expresión de una mejor convivencia escuchando y respetando a los demás mientras construyen su propia personalidad. El establecimiento de un proyecto, una carta o el desarrollo del marco necesario y beneficioso para la vida de un grupo y para el individuo. El gerente de recepción corrige su implementación y las hace cumplir. Además, puede ofrecer a los líderes un código común y la búsqueda de una actitud común para promover mejor el laicismo. 2. Es posible participar en prácticas religiosas. El organizador tiene la opción de hacerlo posible. La participación en ceremonias religiosas o el respeto a las prescripciones religiosas, para los niños que lo deseen, puede ser una posibilidad y aceptable, con la única condición de no contagiar un trastorno en el funcionamiento de la estancia o contribuir a posibles quebrantamientos de conciencia a otros menores.
Los animadores, teniendo una misión educativa que libremente han elegido cumplir, ya sea ligados a una estricta neutralidad en materia religiosa o política frente a los niños y niñas y el respeto a la puesta en práctica de sus convicciones, deben ejercitarse en el cuadro. 3. ¿Cómo responder a la práctica de Cuaresma, Ramadán o ayuno? En principio, estas opciones no se refieren a niños prepúberes. La privación voluntaria puede provocar la alteración de la organización de la vida diaria, las actividades y el estado fisiológico y psicológico del adolescente. Sin embargo, es posible que este deseo se pueda respetar. Es importante considerar la disminución de la vigilancia y el aumento de la fatiga. Si esto ocurre, el director puede solicitar que se rompa la abstinencia. Cuando exista un riesgo para la salud, es responsabilidad del organizador informar a los padres al registrarse que, por razones de responsabilidad penal, estos deseos no serán respetados. Para los miembros del equipo docente, si bien las prácticas religiosas no deben ser cuestionadas, deben ser compatibles con sus responsabilidades educativas y las funciones que supervisan. Es importante saber que recomendamos que la información sobre la consideración de prácticas filosóficas o religiosas sea entregada a las familias antes de registrarse. 4. ¿Cómo responder al uso de símbolos religiosos y pertenencia? El proyecto educativo o el reglamento interno no tienen ninguna razón para prohibir el uso, a los niños, de signo de pertenencia a cualquier religión, dentro del límite, por supuesto, de cualquier forma de proselitismo. Sin embargo, estas señales no deben impedir la participación en actividades y toda la vida del grupo. Si se le pide al facilitador que elimine uno de estos carteles para la práctica de las actividades, debe hacerse contacto para que no resulte ofensiva ni desafiante. 5. Se puede inducir a un facilitador a negarse a supervisar determinadas actividades debido a sus convicciones religiosas, filosóficas o políticas. Un facilitador está ahí para implementar actividades educativas en relación con el proyecto pedagógico de la dirección. En consecuencia, esta misión es un compromiso mucho más que un contrato, que se toma con pleno conocimiento de los hechos. El facilitador se ha comprometido a implementar un proyecto pedagógico, del cual fue informado previamente durante el ejercicio de su formación en animación. De momento, me parece que un animador no tiene la posibilidad de negarse. 6. Se puede rechazar la coeducación de los niños por motivos religiosos. Las regulaciones imponen diversidad en los ACM y establecen los límites. Pero más allá de la mezcla, niñas y niños deben tener los mismos derechos, tener acceso a las mismas actividades y tener los mismos espacios de libertad en los que poder expresarse. Por tanto, los jóvenes o sus familias no pueden rechazar la coeducación en nombre de los principios religiosos. Los jóvenes también deben ser conscientes de las relaciones entre niñas y niños, para cuestionar los medios para asegurar la diversidad y la necesidad de crearla en todas las ocasiones. Si bien la diversidad no parece tener que buscarse sistemáticamente, debe fomentarse y hacerse posible. Desarrollo sostenible. ¿Pueden el planiferio y la humanidad vivir sin destruirlo, seguir suministrando y consumiendo energías y materias primas a un ritmo sin precedentes? No, y los estudios serios son alarmantes, por lo tanto, es hora de actuar sobre la base del desarrollo local y sostenible, y las MCA están preocupadas por esto porque no están aisladas de su entorno. Actores del territorio, están en interacción con él. 7. ¿Qué es desarrollo sostenible o D? Satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo. La D se basa en 3 pilares: solidaridad social, eficiencia económica y responsabilidad ambiental. 2 conceptos son importantes para la noción de desarrollo sostenible: el concepto de necesidad y, más particularmente, de las necesidades esenciales de los más desfavorecidos a quienes se debe dar la máxima prioridad.
La idea de las limitaciones que el estado de nuestras técnicas y nuestra organización social impone a la capacidad del entorno para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Informe Brundtland, 1987. 8. ¿Por qué las MCA son lugares privilegiados para la sensibilización y la educación en D? Las elecciones que hacen en su vida diaria y en su desarrollo no son neutrales, son parte de una dinámica voluntaria de planificación regional. Los ACM también constituyen trozos de vida para el público bienvenido. La vida cotidiana con sus reflejos en torno a las comidas y recepciones son fuertes ejes educativos. Esta realidad promueve la educación ambiental y el desarrollo sustentable en muchas ocasiones y acciones cotidianas, en una construcción colectiva de habilidades y actitudes. 9. ¿Qué planteamiento pensar y actuar por una D? El enfoque de la Agenda del siglo XXI es una herramienta concreta que tiene en cuenta los 3 pilares del desarrollo sostenible. Están organizados de la siguiente manera: diagnóstico o inventario de campos sobre los que se puede actuar, energía, transporte, alimentación. Posibles mejoras para reducir la huella ecológica. Actuar de acuerdo con una economía local y justa. Tomar acciones concretas y medir los efectos durante la evaluación. El enfoque de educación ambiental hacia el desarrollo sostenible combina una perspectiva sensible y un enfoque científico. Informe de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992. 10. ¿Qué es la huella ecológica? Es la estimación de la superficie que necesita la Tierra para satisfacer nuestras necesidades de acuerdo con nuestro modo de vida. La huella ecológica media mundial es de 25.000 metros cuadrados por persona. Es como si tuviéramos 2 planetas a nuestra disposición. 11. ¿Sobre qué objetivos concretos podemos actuar? Transporte colectivo, carpooling para facilitadores, elección de vehículos colectivos y pedibus. Salud y alimentación, actividad física y prevención teniendo en cuenta las prácticas de los jóvenes, elegir productos orgánicos locales, renovar, mantener y equipar los hogares con productos saludables. Energía, estudie opciones energéticas para ahorrar energía, utilice bombillas de bajo consumo y lámparas portátiles con dínamo. Gestión del agua, estrategias de búsqueda de ahorro de agua, manejo ecológico de estanques y piscinas, instalación de baños secos, cierre de grifos y revisión de juntas. Gestión de residuos, reflexión y prácticas sobre gestión de residuos plásticos, clasificación selectiva antirresiduos, envases reciclables, construcción y fabricación con materiales reciclables. Gestión de bienes de consumo en territorios, agrupación de compras y mancomunación de bienes. Entre estructuras. Consumir alimentos locales y productos de temporada, promoverlos. Cortocircuitos. 12. ¿En qué campos podemos actuar? Atender los temas de educación ambiental y D dentro de los sistemas educativos regionales, plano contrato de participación educativa o contrato educativo local. Turismo justo y unido. Solidaridad de los territorios, intergeneracional, la joven Seartra, los vínculos entre las estructuras en el territorio urbano o rural. Planificación del espacio, ofrecer espacios colectivos y áreas de actividad invertidas por niños y jóvenes. Democracia participativa, construir, mejorar y promover una voz de niños y jóvenes, compartir conocimientos sobre prácticas cívicas. 13. ¿Cómo se organiza la clasificación selectiva? La clasificación selectiva requiere un enfoque voluntario. Si la basura está mal clasificada, su contenido no se puede reciclar. Hay 3 o 4 métodos de clasificación: la recogida de residuos de envases sobre los que se realiza la clasificación en un centro. Esto es raro porque es caro y complicado. Recogida por aportación voluntaria.
Todos transportan sus residuos a contenedores ubicados en diferentes puntos o a centros de reciclaje. Recogida separada puerta a puerta. Todos clasifican sus desechos en casa en contenedores y bolsas específicos disponibles. La clasificación se realiza según la naturaleza de los residuos, orgánicos, residuos verdes, vidrio, plástico o papel. Los métodos y criterios de clasificación varían de un lugar a otro y los recién llegados deben adaptarse de manera lógica. Resolvamos la mejor forma de vivir. Obligaciones administrativas. Proyecto educativo y proyecto pedagógico. La organización de un MCA es parte de un proyecto educativo para niños y jóvenes. El proyecto educativo y el proyecto pedagógico son elementos que garantizan la acogida colectiva de los menores 14. ¿Qué es el proyecto educativo? Es un documento escrito que define las principales orientaciones educativas del organizador. Constituye el referente en torno al cual el director y su equipo contribuirán al proyecto pedagógico. Forma parte de la organización de la vida colectiva y durante la práctica de diversas actividades. En particular, actividades deportivas, necesidades fisiológicas y psicológicas de los menores. También tiene en cuenta la especificidad de la acogida de menores y personas con problemas de salud o en situación de discapacidad. R227-23 a R227-25 de 104-5. 15. Debe el organizador de una acogida colectiva de menores establecer un proyecto educativo. Sí, a excepción de la estancia vacacional familiar. El proyecto educativo se desarrolla sobre la idea de características fisiológicas y psicológicas de los menores. Para esto último, el organizador tiene la posibilidad de presentarlo en varias formas: reunión, folletos y otro método de información. En ausencia de un proyecto educativo, un representante estatal puede ordenar el cierre de la recepción. Los organizadores de una bienvenida extraescolar están invitados a cumplir los criterios de alojamiento de ocio, en particular el proyecto pedagógico, las calificaciones y las tasas de supervisión. Por tanto, pueden producir un proyecto educativo coherente para comunicarse con los padres. CAFART L227-4 y L227-11 de 104-1 CAFART. R227-23 a R27-26 de 104-5 Decreto de 10 de diciembre de 2002 AR2 de 104-5-116, que es el proyecto pedagógico. El director implementa el proyecto educativo mediante la elaboración de un documento comúnmente denominado proyecto pedagógico desarrollado en consulta con las personas que dirigen la recepción o estancia. Toma en cuenta la naturaleza de las actividades ofrecidas en función de los acuerdos de acogida y las condiciones en las que se llevan a cabo. Las modalidades de participación de menores. La distribución del tiempo respectivo de actividades y descanso. Las características del local y espacios utilizados. Personas con problemas de salud o discapacitados. Los métodos de funcionamiento de todo el equipo docente que participa en la acogida de menores. Los métodos de evaluación de las recepciones. Comunicación con el entorno, familias, organizadores, socios. CAFART. R227-25 de 104-5. 17. Se debe comunicar el proyecto educativo y el proyecto pedagógico a los padres o a los tutores. Sí, el organizador debe informar claramente el proyecto educativo y los medios que está tomando para lograrlo. Depende de él elegir las modalidades y el medio de comunicación, pero debe hacerlo para informar a cada familia. ASFA R227-26D. Tipos de acogida colectiva de menores.
La Thank you. Your regulación de decisions ACM ready. está en el Código de Acción Social y Familias, CAF. El objetivo principal es fortalecer la protección y seguridad de los menores. Es por ello que se han aclarado las condiciones para incluir lugares culturales, lingüísticos, deportivos, de trabajo y encuentros con jóvenes. Tan pronto como se cumplan las condiciones del cuadro 1, existe la obligación de declarar. Además, el proyecto educativo es generalizado excepto para estancias vacacionales familiares. Doctor, thank you. Your decisions ready. 18. ¿Cuáles son los 7 tipos de acogida colectiva para menores con o sin alojamiento? Tabla 1. De menores con o sin alojamiento. Con alojamiento. Estancias vacacionales. Al menos 7 menores. Más de 3 noches consecutivas. Personal de gestión superior a 2 personas. Un subdirector mayor de 100 menores. Posibilidad de incluir al director en el personal de animación si son menores de 14 años y personal por debajo del umbral fijado por tabla 3P24. Estancias cortas. Al menos 7 de 1 a 3 noches. Sin familia. Un adulto designado responsable de las condiciones de salud y seguridad. Personal de gestión igual o superior a 2 personas sin requisito de titulación salvo que la estancia sea un elemento accesorio de una recepción sin alojamiento. Organizados por personas jurídicas con el objetivo esencial de desarrollar actividades específicas, listado fijado por decreto ministerial. Personal de gestión igual o superior a 2 personas. Un adulto designado por el organizador como director de la estancia. Tasas de calificaciones o supervisión relacionadas con estándares o normativas específicas de la actividad. Estancias de vacaciones familiares. De 2 a 6 menores. Al menos 4 noches consecutivas. Thank you, No hay doctor. proyecto educativo obligatorio. La estancia se desarrolló en el territorio nacional. Se trata de menores que viven con una familia de acogida siguiendo una medida especial. Sin alojamiento. Hogar de ocio. De 7 a 300 menores. Sin familia. Menos 14 días o más. Si la estancia cuenta con una plantilla de más de 50 menores, existe la posibilidad de incluir al director en la plantilla de menores. Cuando hay una estancia incidental, ver la gran pregunta 20. Recepción de jóvenes. 7 a 40 menores 14 años de edad o más. Sin familia. Menos 14 días o más. Bienvenido a satisfacer una necesidad social particular. Condiciones de encuadre definidas por acuerdo entre el organizador y un representante estatal en el departamento. Al menos un animador calificado si recepción en un solo sitio y un director calificado si la recepción de múltiples sitios. Pequeña bienvenida. Pedido, para ver en internet. Con y sin alojamiento. Thank you, doctor. Hogar de exploración. Al menos 7 menores con y sin alojamiento. Organizar por una asociación cuyo proyecto es la práctica del scouting y beneficiarse de la aprobación nacional. Están sujetos a la normativa de otra recepción. Cualificaciones comunes a otras actividades de ocio y estancias vacacionales. Cualificaciones específicas para asociaciones de scouting aprobadas. Lot creation. 19. ¿Qué es una ACM?
Es una recepción colectiva de menores desde el momento en que un niño va a la escuela, fuera del hogar paterno con o sin alojamiento. Operar más allá de un umbral de duración y personal durante el periodo escolar y las vacaciones escolares. El reglamento especifica que esta Bien. recepción requiere un vínculo de pago entre la familia y la estructura Ok, organizativa. la famille, El centro faut de pas ocio es déconnecter, también un faut- centro de faut surtout ocio. pas mettre la machine en Del rotation. mismo modo, un centro de vacaciones y Y una aprecier estancia le de rapport. vacaciones también y el mini campamento es una estancia corta. Las estancias específicas cubren la hospitalidad y las estancias generalmente organizadas por federaciones deportivas, escuelas de música, organizaciones de estancia lingüística y campos de trabajo juvenil. CAFART. R227, 1 de 104 a 3. 20. ¿Qué estancias o hospitalidad quedan excluidas del ámbito de la acogida colectiva de menores? 1. Las agrupaciones organizadas por los servicios del Estado, las comunidades, las reúnen relacionadas con el ejercicio de la ciudadanía, reuniones de los consejos locales de la juventud, los consejos municipales de la infancia y la juventud, reuniones de las asociaciones juveniles, consejo de administración, asamblea general y más. 2. Reuniones masivas o culturales. 3. Cursos de formación, en particular para BAFA y BAFD. 4. Recepción destinada exclusivamente a menores discapacitados supervisados por el personal habitual de los servicios o establecimientos médicos sociales y en particular traslados. 5. Recepción organizada por servicios especializados de prevención y supervisada por su personal. 6. Las actividades que ofrecen a las familias los clubes hoteleros, complejos vacacionales, clubes de playa, clubes de submarinismo, veleros, sandball. 7. Viajes escolares supervisados por profesores, incluso si tuvieron lugar durante las vacaciones escolares o incluso en el llamado sistema de Escuela Abierta. 8. Estancias vacacionales en familia que se realicen fuera del territorio nacional. Registro negrado 6 a 192 JS de 22 de noviembre de 2006 de 104-3-4 CAFART R220. Tipos de estancias: estancias deportivas, estancias lingüísticas, estancias artísticas y culturales. Encuentros europeos para jóvenes organizados en el marco de programas europeos y campos de trabajo para jóvenes voluntarios menores de edad. Orden del 1 de agosto de 2006 según enmendada. De 104-3-1. 21. ¿Cuál es la acogida de los jóvenes? Es una recepción sin alojamiento para adolescentes. Responde a una necesidad particular explicitada en el proyecto educativo y se declara en el marco de un convenio con la DJSCS. No hay una convocatoria estándar. Ver pregunta 22. Necesita un facilitador calificado. Si la recepción se organiza en varios sitios, se necesita un gerente interno calificado o experimentado. Esta recepción es para 7 a 40 menores o más, sin alojamiento, que se organizará en un periodo mínimo de 14 días, no necesariamente consecutivos, fuera de la familia. Esta acogida puede ser multifacética: actividad de barrio, taller cultural, actividades que desbordan el horario escolar, etc., por lo que es importante destacar el proyecto educativo y el proyecto pedagógico que el convenio debe tener en cuenta. CAFART. R227-19 de decreto de 22 de septiembre de 2006 de 104-3-2 instrucción en grado 06-192 JS de 22 de noviembre de 2006 de 104-3-4. No lucratif. Ouais. C'est pour le soldat laïque. Pour Toban soldat laïque. Ouais. 22. ¿Cómo establecer un acuerdo de acogida de jóvenes?
Un acuerdo es por definición un acuerdo y un compromiso recíproco formalizado por escrito entre dos o más partes, sobre la base de un proyecto y su funcionamiento. El acuerdo se establece con el organizador y un Estado, la prefectura, representada por el DJSCS. Por lo general, un acuerdo especifica la identidad de los signatarios, el nombre de los socios, el público objetivo, el objeto y los objetivos perseguidos con referencia al proyecto educativo del organizador anfitrión. Proporciona el modo de funcionamiento y las condiciones para supervisar la actividad. Debería incluir la duración del contrato, su método de terminación y renovación, así como la frecuencia de su evaluación. En caso de que se produzcan cambios significativos, deberán aceptarse recíprocamente y redactarse generalmente en forma de apéndice. El proyecto educativo y el proyecto pedagógico pueden aparecer en el anexo del convenio. Específica. Es una recepción con alojamiento para al menos 7 menores de 6 años o más, organizada por personas jurídicas. El objeto esencial es el desarrollo de actividades particulares. Se trata de estancias de federaciones deportivas de escuelas de música, danza y teatro, organizaciones de encuentros europeos, estancias lingüísticas y estancias de voluntariado. Para sitios de día de voluntariado. Para los lugares de trabajo para jóvenes menores de 14 años existe una Carta Nacional de Lugares de Trabajo Voluntario que el organizador se compromete a respetar. CAFART. R227, 1 y 19 de 104 a 3 orden del 1 de agosto de 2006 enmendada 104-3, 1 decreto de 22 de septiembre de 2006 de 104-3-2 instrucción N grado 06, 192 JS de 22 de noviembre de 2006 de 104-3-4 carta de 8 de diciembre de 2008 siglo 222. 24. Los días cortos pueden ser de 4 noches. Una estancia corta puede llegar hasta 4 noches en lugar de 3 si se organiza desde un centro de ocio juvenil o un centro de exploración. Por lo tanto, no tiene que declararse sino que debe indicarse claramente en los documentos de ejecución del proyecto educativo. CAFART. R227, 1 de 104 a 3. Thank you. 25. ¿Cuál es la especificidad del hosting Scouting? El proyecto Scouting tiene la particularidad de ofrecer una alternancia entre actividades diurnas, fines de semana, estancias cortas o largas durante todo el año. El equipo directivo y los jóvenes participantes suelen estar presentes durante todo el año. Además, la organización de actividades suele adaptarse a la realidad del proyecto construido por los propios jóvenes. La declaración es anual y justifica un calendario de recepciones enviado al DJSCS en el formulario complementario. Declaración. 26. ¿Cómo declarar una estancia o una recepción? La declaración se realiza en el departamento del organizador. El teleprocedimiento está generalizado, pero es posible utilizar las prensas de impresión de papel. Estos documentos se pueden descargar en formato PDF desde el sitio web de la Dirección Regional de Juventud y Deporte o de la Dirección de Juventud y Deporte y Cohesión Social. La declaración se realiza en 2 etapas. 1. La declaración que debe enviarse 2 meses antes del inicio de la estancia o la recepción. Existe un formulario para cada tipo de recepción en el que el organizador especificará la zona de recepción y, si es posible, el nombre del director. 2. El formulario complementario debe enviarse 8 días antes de la salida. Salvo la estancia corta si es incidental a una recepción de ocio, el plazo de envío del formulario complementario es de 2 días. 27. ¿Se deben declarar todas las estancias con alojamiento? Sí, las estancias con alojamiento deben declarar anoche si alojan al menos a 7 menores. Estos últimos deben estar en un método de protección reforzada. En caso de no declaración, se pueden aplicar sanciones económicas y penales.
Para minicampamentos, ver pregunta 33. 28. ¿Quién debe declarar el alojamiento colectivo y la acogida de menores? Estos son el director del local y el organizador de la recepción. El administrador de las instalaciones para menores debe declarar el local 2 meses antes de su primer uso al representante estatal en el departamento donde se encuentran de acuerdo con los términos definidos por orden. El DDJS o DJSCS constituye una hoja de control para las estructuras de acogida de menores. El organizador de una CM declara la recepción o estancia, la supervisión y el personal a las mismas autoridades. Cualquier modificación significativa del local y de los datos de recepción antes o durante la recepción deberá ser transmitida al DJSCS. 29. ¿Qué premisas deben declararse? Dado que la estancia o recepción debe ser declarada, el alojamiento de menores también debe serlo. El alojar en un local clasificado como ERF, establecimiento abierto al público, tipo R, establecimiento o hoteles y pensiones, que no tienen la extensión R, no pueden ocasionalmente acoger a menores de edad. Los requisitos de información son los mismos para todas las recepciones con alojamiento. El organizador de la recepción solicita el dictamen de los últimos minutos de la última visita de la Comisión Departamental de Seguridad y Accesibilidad, que deberá aportar en caso de inspección de la estancia. 30. ¿Cuál es el valor del recibo? Indica que los servicios estatales efectivamente han registrado la declaración de recepción en base a la información obligatoria que se ha comunicado. Tiene el valor de un simple acuse de recibo, pero no de una autorización organizada o de inicio de estancia. Si el propósito de organizar la recepción colectivamente es la implementación. 31. Se debe declarar al subdirector. Sí, siempre que las reglas del marco de recepción así lo requieran. Este es el caso de la estancia vacacional de más de 100 menores. Por tanto, es necesario distinguir la constitución del equipo docente de las reglas de 32. ¿La responsabilidad del organizador? Al actuar en función de la responsabilidad, el organizador se declara capaz y responsable de organizar un MCA. Jura por su honor que conoce la normativa vigente y debe esforzarse por tomar los medios necesarios para aplicarla. ¿33? ¿Cómo declarar un mini campamento o un día de al menos una noche? Se denomina estancia corta, de 1 a 3 noches, personal de al menos 7 menores. Es objeto de una declaración de más de 3 noches, debe declararse como estancia vacacional. Si se organiza en el marco de una recepción de ocio, debe respetar las mismas condiciones de supervisión, pero no es objeto de una declaración particular. Lo mismo se aplica si se organiza como parte de una estancia de vacaciones y una recepción de jóvenes y scouting. Ver pregunta 23. 34. ¿Qué arreglos se deben hacer para organizar un mini día con noche? Este tipo de salida, que debe estar indicada en el proyecto educativo y pedagógico, debe ser supervisada por al menos 2 personas y, si es el caso, de acuerdo con la normativa que rige una estancia vacacional o una recepción de ocio o exploración. Si tiene lugar en un departamento distinto al del centro, es aconsejable informar al DJSCS anfitrión. Para Scouting forma parte de la declaración del año. Las salidas grupales independientes son posibles sin supervisión para mayores de 11. Si es necesario, el DJSCS debe ser informado de la ubicación del evento individualmente.
35. Se debe notificar al DJSCS cuando se organiza una caminata de varios días durante un feriado declarado. Aunque tengo, ningún texto oficial impone esta obligación. La vida de un centro da lugar constantemente a iniciativas. Una salida puede decidirse, organizarse y ejecutarse rápidamente, sin que sea posible o necesario informar al DJSCS. CAFART. L227-5 y 8 de 104-1 CAFART. R227-2 de 104-3 orden del 22 de septiembre de 2006 de 104-3-2 instrucción N grado 06, 192 JS de 22 de noviembre de 2006 de 104-3-4 decreto de 5 de septiembre de 2006 de 104-3-3 decreto N grados 2009 a 679 de 11 de junio de 2009 de 104-3. Enmarcado. 36. ¿Quién puede supervisar una ACM? Los directores y facilitadores de una ACM cumplen criterios de calificación, formación y carrera profesional. La mayoría de ellos tiene un BAFA, un BAFD y otro diploma equivalente en el sector de la animación, ver secciones de formación y equipo docente. La acogida de jóvenes y estancias puntuales puede ser supervisada por titulares de otros diplomas o por quienes tengan un recorrido reconocido por el organizador y la DJSCS. Para la exploración, consulte la pregunta N grado 61. Las personas en formación práctica de un BAFA o BAFD pueden supervisar una ACM pero solo en una estancia de vacaciones y en scouting declarado. Un facilitador no calificado puede supervisar una ACM, ver pregunta 68. La supervisión de las actividades físicas y deportivas tiene características específicas. Ver tabla 2, controles que se pueden realizar en ACMS, y tabla 1, los 7 tipos de acogida colectiva de menores con o sin alojamiento. 37. ¿Qué proporciona la Ley de Orientación a la Discapacidad? La ley establece los siguientes principios: no discriminación, acceso para todos, en particular a los derechos comunes, por lo que cualquier niño, niña o adolescente, independientemente de la naturaleza de su discapacidad, puede participar en los diferentes tipos de actividades de la ACM. La normativa especifica cómo se tiene en cuenta esta audiencia en el proyecto educativo. El Alto Comisionado para la Juventud ha puesto en marcha un conjunto de medidas y recomendaciones destinadas a fomentar su cuestionamiento, refuerzo en número de equipos de animación, mecanismo para una mejor preparación para acoger a jóvenes con discapacidad, pasantía, formación BAFA y BAFD. La JPA recomienda adaptar la tasa de supervisión al grado de gestión de la discapacidad y animar a los facilitadores a formarse para dar la bienvenida a este público. Se recomienda que la familia y los equipos médicos que velen por él. Seguimiento del menor establezcan un expediente sobre información sobre su vida diaria, apoyo. Específico y se pongan en contacto con el director antes del inicio de la estancia. Ley N grado 75 a 534 de 30 de junio de 1975. Ley N grados 2005 a 102 de 11 de febrero de 2005 de 52 CAF. R227-23 R de 108 a 2 instrucción en 01, 101 JS del 18 de mayo de 2001 anexo de 105 a 138. Es obligatorio aceptar